Así que ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que anden muy bien. Cualquier cosita que dejen de verlo, que pase algo, tenés que ir sobre el contacto y tomar el pichacito para escribir la pantalla. Bueno, lo que vamos a ver hoy es repasar un poquitito cosas que estaban como nítidamente escritas, creo, pero a veces uno escribe y no te termina de quedar del todo claro que si se entendió o no se entendió, así que con ese motivo es que repasamos un poquito este modelo. Esta es la hoja 4, así de alguna manera van quedando todas las hojas de trabajo que les hemos venido enviando. Acá las estamos armando todas juntas y después va a quedar como un gran macromapa. La hoja 1, que es esta, que fue la primera que recibieron. Luego la hoja 2, en la hoja 1 estaban las reglas del juego, estaban estas cuestiones de problemas, de problemáticas, de cómo dónde podían estar localizados los problemas, en dónde en este modelo, que es el modelo de diseño que hemos ido construyendo, que es una derivación y complejización de la famosa tríada vitruviana, en donde tenemos el aspecto de la función, en donde tenemos la dimensión vinculada a la construcción y donde tenemos la cuestión del lenguaje. Flanqueados o rodeados, a esto le denominamos habitualmente forma interna del objeto de diseño, y particularmente en este caso estamos hablando de diseño arquitectónico, pero flanqueado por una especie de capa o de atmósfera, como le llamamos, que era esto, que es la representación, las condiciones problemáticas, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y la morfología. Ahí decía Iván, Agostina, profe, lo veo a usted y no la pantalla, y yo también. Fíjense si como lo decía Iván, lo logran resolver, y si no, después cuando vean la grabación van a poder ver la imagen. Tendrán que ver la grabación nuevamente, porque eso sí que ya no estoy logrando resolverlo. Veo que la gran mayoría sí lo logra. Prueben de salir y volver a entrar, quizás de esa manera lo logren. Vuelvo. A ver, ya no estás presentando, tu pantalla sigue siendo visible. ¿Se ve ahora? ¿Tú, acá? ¿Cuándo? ¿Se ve? Sí, ok, seguimos. Bien. Luego habíamos desarrollado una hoja 3. Recordemos que las hojas de arriba, la 1, la 3, después va a ser la 5 y la 7, tienen que ver más con lo operativo, con la cuestión más de organización, y por lo tanto hablábamos desde el modo en que se organizan las propias hojas de trabajo, o cuestiones que tienen que ver con la representación en arquitectura. Después de muchos años en la cátedra, este es el 19º año que estamos en esta cátedra, vemos que muchos de los problemas en el proceso creativo de la arquitectura están vinculados al problema de la representación, y por eso hemos puesto énfasis en el tema, en el que hay que desarrollar competencias de representación para poder pensar las ideas de arquitectura y para que esas ideas de arquitectura luego puedan expresarse con nitidez. Y luego un apartadito, que es este que está aquí, que habla acerca de la comunicación eficaz. La lógica de la imagen ha cambiado de Vitruvio a estos días, y no podemos seguir pensando en que tenemos que comunicar la arquitectura igual que Marco Lucio Vitruvio en el año 25 a.C. Por lo cual, acá les hemos puesto una serie de QRs, como ya se lo dijimos la otra vez, que tienen que ver con esas discusiones más actuales. Y por último tenemos aquí la hoja de trabajo número 4, que es sobre la que vamos a ampliar el asunto hoy, que tiene que ver con la programación de la arquitectura. Siempre, o en general, hemos confundido en nuestra formación como arquitectos,
a un listado de locales como el programa de nuestro edificio, de nuestro parque, de nuestro plan de viviendas, de lo que fuera, de nuestra terminal de colectivo, de nuestro centro cultural. Cuando alguien le pregunta a un estudiante, ¿tenés el programa hecho? Sí. Y te sacan un listado de locales, evidentemente vemos que no se comprende cabalmente qué es esto de la programación. Bueno, aquí hay una serie de textos que amplían todo y casi constituyen un repaso de lo que voy a decir. Probablemente les va a sonar si han leído detenidamente los textos, que estoy repitiendo muchas de las cosas, pero la idea es que las vayamos ampliando y si alguno se anima a hacer alguna preguntita en el chat de la derecha, que lo estoy viendo en este momento, también puede hacerlo. Esta grilla es la evolución de muchos años de trabajo, originado inicialmente en la cátedra por quien fue el fundador de la cátedra, que fue el arquitecto César Naselli. Y antes de la cátedra, César Naselli lo evolucionó en su cátedra, que era la famosa Arquitectura 4 de la Universidad Nacional de Córdoba, donde él fue profesor titular durante muchos años. Luego este modelo para el diseño, el estudio, el análisis y la concepción de la tipología, que es el que estamos viendo aquí, se amplió y se pulió en esta cátedra, y con los años hemos ido incorporándole nuevas dimensiones al esquema. Esta grilla, esta retícula, no es otra cosa que un dispositivo para pensar la arquitectura. Es como un provocador de preguntas. Creo que por ahí en algún texto lo hemos dicho. ¿Por qué provocar preguntas? Porque entendemos que si podemos hacer las preguntas concretas, correctas sobre la tipología, probablemente podamos con mayor acierto dar respuestas adecuadas a los problemas de calidad de vida de nuestro edificio. Yo voy a hablar de edificio de arquitectura, pero aquellos que estén haciendo un parque, el zoológico, un nodo intercambiador, como las dos jóvenes que están haciendo el nodo intercambiador, copian y pegan y reemplazan ahí la palabra edificio de arquitectura por esa palabra, porque el modelo aplica desde para la escala doméstica y puede extenderse perfectamente a la escala territorial, haciendo los saltos analógicos del caso y los cambios de escala. Acá hay una serie de columnas. ¿Se ve cuando yo muevo el cursor, cuando muevo la lupita? ¿O eso no se ve? Si alguien en el chat me lo pone, yo tengo la ventanita del chat abierto. ¿Se ve la lupita moviéndose? Sí se ve. Ok, gracias, Araceli. Hay una serie de filas horizontales y hay una serie de columnas. A ver, justo ahí alguien quiso entrar, entonces yo voy a tratar de ir para no dejarlo afuera, admitir, Fernanda Molas y Molas, y ahora volvemos de nuevo, porque el único que puede admitir soy yo. Bueno, entonces, volvemos. Hay una serie de filas y hay una serie de columnas. Esta grilla está organizada a partir de una lógica de sistemas. El pensamiento sistémico es el que organiza la mayoría de las organizaciones humanas de todo tipo. El tema del pensamiento sistémico, yo no veo quién quiere entrar, por eso no te puedo avisar. Gracias, Tommy, sí. El pensamiento sistémico nos permite organizar todas las estructuras y las interrelaciones, y no solo las humanas, sino aquellas que no son humanas también, como ya vamos a ver luego en el bonus track que tenemos preparado para hoy. Por lo tanto, pensar la arquitectura como un sistema o como una máquina, tal cual pusimos en uno de los 8 principios para el pensamiento tipológico, que es el primer principio en el que hablamos de que el edificio es como un instrumento, como una máquina. Esta es una lógica casi corbusieriana. Si hay alguien que le puede llegar a resultar un poco hostil el término de imaginar a la arquitectura como una máquina, pues debería formularse su filiación o su cercanía a Le Corbusier, porque en realidad este es un concepto bastante corbusieriano, cuando Le Corbusier dice que la arquitectura es como una máquina de habitar. No es muy desatinada la idea de imaginarla como una máquina, donde están entrando una serie de insumos, energía,
desplazamientos, objetos. La metáfora puede aplicarse perfectamente a un motor de un vehículo también, donde hay una serie de fuentes de ingreso de cosas, se produce un proceso, hay lo que en mecánica se denomina trabajo, y luego hay una salida. Hay una salida o hay un output. Entonces, casi podemos decir que todos estos sistemas tienen inputs, entradas y outputs. Esa lógica mecánica o de máquina aplica no para imaginarla como un androide a la arquitectura, ni para imaginarla como un motor a explosión de combustión interna, pero en términos de imagen o de metáfora sí ayuda para organizar a la tipología con una lógica de subsistemas, entendiendo que el sistema es nuestra arquitectura completa, nuestro edificio, nuestro parque, nuestro nodo intercambiador, nuestro sistema de costanera en Villa María o nuestras vías en Río Tercero, lo que fuere, y hay subsistemas. Estas identificaciones de subsistemas son identificaciones típicas. Acá hago la primera pausa. Profe, no tengo ni idea de qué es el subsistema de logístico de gestión y mucho menos dónde meto cada uno de los actores. Esperen un poquitito que ya vamos a ampliar esa idea. Cierro la ventanita. Esa lógica de subsistemas es la que con el tiempo y luego de leer al fenómeno de la arquitectura y de la tipología, son las identificaciones emblemáticas, son aquellas que siempre están, que siempre de alguna manera se dan. Y hay una primera dupla, que es todo un paquete que le podemos llamar de provisión del servicio, y luego hay todo un paquete que es de consumo del servicio. Siempre es esta dualidad de provisión-consumo. Puede sonar media comercial la lógica, pero tiene que ver con que hay un ente que produce cosas y hay un ente que las consume. Esa tensión entre provisión y consumo nunca es súper clara, nunca es súper taxativa. No siempre va a tener la lógica del supermercado, donde hay una lógica de gente que está en la caja y hay otros que están consumiendo. No se da así, pero haciendo una adecuada lectura de cómo es el funcionamiento en tanto máquina de la arquitectura, uno puede ir ubicando a cada uno de los actores en cada uno de los subsistemas. Cuando uno dice que tenemos actores o individuales o colectivos, habituales o eventuales, que por ejemplo forman parte del subsistema de logística, lo que estamos diciendo es que identifico que hay un tipo de actores que enfáticamente forman parte de ese subsistema. ¿Por qué usamos esa idea del énfasis? Está pasando un avión. Y aprovecho para tomar agua. Porque lo que tenemos que tratar de identificar cuando estamos disponiendo a los actores de nuestra tipología, y cuando decimos actores son en general a los seres humanos involucrados en nuestra tipología, pero en una mirada ampliada también podríamos hablar de seres humanos, animales y cosas que se están moviendo en el espacio. A veces el concepto de actor puede ampliarse, sobre todo cuando estamos cambiando a la escala territorial o a la escala doméstica también, donde una resma de hojas moviéndose en el espacio podría leerse en tanto actor que se está moviendo por el sistema, sobre todo si es algo que tiene una presencia recurrente y que perfectamente se la puede identificar como que forma parte de un subsistema. Por ejemplo, en un hospital, toda la ropa blanca casi se la puede considerar un objeto con la fuerza de un actor que forma parte del subsistema de logística, porque permanentemente hay un intercambio de ropa blanca, por lo tanto, no debemos dejar de considerarlo con la misma relevancia con la que consideramos al director del hospital. Asimismo, para cada uno de los actores de la tipología, se les corresponde su pertenencia a algún subsistema. Es cierto que si yo estoy en la escala mínima y me toca hacer una
trabajar en arquitectura residencial y voy a estar trabajando en unidades de 60, 70 metros cuadrados, uno puede decir, che, familia de papá, mamá, nene, nena, o papá, papá, nene, nene, o nene, nena, o lo que fuera, cualquier configuración contemporánea de lo que se puede interpretar como familia. ¿Cómo hago para meter a 4 personas en ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 subsistemas? No me dan las cuentas, no puedo hacerlo. Bueno, en ese caso, cuando estamos hablando de arquitectura de lógica mínima, los roles empiezan a ser muy flotantes. Alguien de a ratos es parte del subsistema proveedor del servicio, de repente se convierte en actor del subsistema de logística y de repente se vuelve actor del subsistema de gestión y a veces a la vez que es proveedor del servicio, de a ratos es consumidor del servicio y ahí se empieza a dar una dinámica bastante compleja para poder meterlo a esto en un grafiquito como este que funcione como una especie de relojito. Por eso este esquema, como dije en la introducción y como veo que por ahí se están sumando más personas, es un dispositivo para hacernos buenas preguntas, para generarnos inquietudes, para reflexionar acerca de la tipología y para que intente de alguna manera, de a ratos, consolidar un diseño de funcionamiento de mi arquitectura. Y digo de a ratos porque a veces la arquitectura tiene esta condición de móvil. A ver, alguien está pidiendo entrar. Discúlpenme, me voy a abrir la puerta. Lorenzo. Lorenzo, ¿te quedaste durmiendo una siesta? Bueno, vuelvo a la presentación. Ahí estamos. Entonces, decía que este modelo tiene uno de sus roles más importantes, es el de generarnos preguntas, el de generarnos dudas y el de desafiarnos la cabeza, el ingenio y la creatividad para ir intentando hacer emerger todos los tipos de actores que estoy teniendo, todos los tipos de actores, y tratar de ponerlos como integrantes de conjuntos, o sea, de subsistemas. Como dije antes, de a ratos voy a notar que la tengo clarísima y que puedo ubicar perfectamente a los actores nítidamente en un subsistema. Suponete, a Elcita de entrada la puedo ubicar perfectamente en el subsistema de gestión de nuestra facultad. Está nítidamente ubicada ahí. Hay un montón de personas de actores del sistema que yo los puedo ubicar con una claridad que se quedaron allí. O al señor decano también lo puedo ubicar como director o como gestor principal o como coordinador o autoridad máxima. Eso nos va a pasar en todas las tipologías que trabajemos. Pero luego, y probablemente el señor guardia del ingreso del campus lo puedo ubicar perfectamente en el subsistema de logística. Luego aparece algún problema, a lo mejor como el del bar. Es decir, el del bar lo ubico en el subsistema de logística, pero empiezan a pasar a veces cosas un poquito extrañas. Porque yo puedo llegar a ir al bar del hospital privado, que es un hospital, pero en el ratito en el que yo estoy yendo al hospital privado, al bar, fui porque pasaba por la vereda y entré al bar, y extrañamente ese actor que está trabajando en el bar del hospital privado y que nítidamente para adentro del hospital privado forma parte del subsistema de logística, por un ratito a mí me funciona como un proveedor del servicio y yo soy parte del subsistema de extensión a la comunidad. Ahí es donde el gráfico empieza a hacerse como un poquito liado y es ahí donde ustedes tienen que tomar una serie de decisiones. Punto número 1, esto no es una matriz para llenarla tipo trámite. Esto es una matriz que les tiene que resultar viva y tienen que tenerla al lado en el tablero o en la pantalla copiadita e ir armando esquemas que perfectamente pueden ir cambiando de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las preguntas que me voy haciendo. Voy a spoilear la película o la explicación y que tienen que ver con esta pregunta, que es ¿cuál es el centro del sistema? Cuando yo me voy preguntando esta pregunta,
desde ciertos puntos de vista, desde el punto de vista de la visita del señor Rogelio, que todos los días, como le queda al frente el bar del hospital privado, se cruza, él forma parte del subsistema de extensión a la comunidad, uno de esos actores individuales, don Rogelio. Por un ratito va al bar del hospital privado. El bar del hospital privado es parte del subsistema de logística, pero por un ratito se transforma en proveedor de un servicio y por un ratito el centro del sistema es esa dinámica del bar. ¿Para quién? Para don Rogelio. A lo cual ustedes pueden decir, che, pero esto va a ser un lío bárbaro y no voy a poder terminar nunca mi proyecto. No voy a poder terminar nunca mi proyecto y ¿cómo hago, Adrián? Entonces ahí es donde, o Ceci o Tomás, ahí Ceci me dice que está teniendo problemas técnicos. Ceci, después, en todo caso, igual que a Tania y a las otras personas que les está costando reproducir la pantalla, les mandaremos el link para que vean el videíto, porque en el videíto sí se va a ver reflejado esto. En general, a este modelo lo tenemos que pensar siempre desde el punto de vista de la lógica de la tipología que estoy trabajando. Sobre todo cuando empiezo a tener tipologías muy plurifuncionales o tipologías que son como muy grandes y empiezan a tener muchos subsistemas o muchas ofertas adentro. Estas arquitecturas hoy de la plurifuncionalidad, para leerlas con un modelo de este tipo, la verdad que se hace medio sinuoso, por ahí se escapa, es difícil de atrapar. Alguien tocó la puerta, Martincito. Hola Martincito, estamos en el medio de la sesión, adelante, adelante. Pero en general, si yo estoy pensando en un hospital, la tensión entre el paquete de proveedor y el paquete de consumidor es la de proveer servicios de salud y el consumidor es la de ir a buscar un sistema de tratamientos integrado para tratar de recuperar mi salud o mi equilibrio corporal perdido. Entonces, ahí yo me empiezo a aclarar un poco el panorama. Entonces, cuando yo ahí ya me estoy preguntando cuál es el centro del sistema, perdón haberlos confundido un poquito, pero era para que veamos el fenómeno. Si bien don Rogelio va todos los días al bar del hospital privado y por un ratito forma parte de extensión a la comunidad y convierto a un subsistema como el bar del hospital privado, que es de logística, en proveedor, porque esa es la relación que tiene don Rogelio con el hospital, no es parte de la misión central del hospital, ser un bar. Por lo tanto, leerlo solamente así podría percibirse como un error. Tengo que concentrarme entonces en leer la dinámica de la tipología con lo que es inherente a la tipología. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí contamos un poquitito esto. Esta pregunta, esa que dice cuál es el centro del sistema, tracciona todo el proceso de investigación y definición tipológica. Es una pregunta con numerosas respuestas posibles. Uno puede formularla, y acá es donde te ayuda esta formulación a estar enfocado en qué es lo que hace que mi arquitectura sea eso y no otra cosa. ¿Qué es lo que hace que un hospital sea eso y no otra cosa? Y bueno, no debe ser el bar. Por lo tanto, la relación que tiene don Rogelio con el hospital privado, que es a través del bar, no es central. ¿Qué es lo que hace que un hospital sea un hospital, una escuela sea una escuela, o una vivienda sea una vivienda y no otra cosa? Preguntarme acerca de estas cuestiones me ayuda a la definición de la naturaleza profunda y esencial de mi propuesta. Ahí es donde me voy aclarando un poquitito el panorama. Entonces alguien me puede decir, profe, pero yo tengo un montón de funciones. Martín Liarte acaba de entrar y él hizo, junto con su asociada, un CPC y tiene un montón de funciones. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es lo que hace esta máquina de habitar esencialmente? Y ahí quizás una buena respuesta es que lo que hace esencialmente esta máquina es favorecer el encuentro y el intercambio social. Y es darle un complemento de servicios al ciudadano. Con lo cual,
empieza a aclarar un poquito que si bien es importante que un CPC tenga una sala donde se hace teatro, un lugarcito donde los artesanos pueden comprar y vender, y unas torres de luz para colgar artefactos de luz para que haya un baile de la mona, en realidad ninguna de esas cosas por separado es importante si no están todas juntas y de manera concurrente trabajando sobre la cuestión del encuentro social. Esta distribución de actores, que primero hay que hacerlos aparecer, a ver, tengo en mi tipología, ¿qué puedo llegar a tener? Un director, sí, un subdirector, sí, un cuerpo de secretarios, 1, 2, 3 secretarios o secretarias, un set de personas operativas, y empiezo a distribuir actores. Tengo, para el caso del hospital, médicos, pero no solamente tengo médicos, tengo otros tipos de especialistas, tengo radiólogos, tengo laboratoristas, tengo un montón de actores que van formando parte de la tipología y que se van distribuyendo, algunos en el subsistema de logística, otros de gestión, otros proveedores, y luego voy identificando una serie de consumidores típicos de mi tipología. Eso es un gran desafío. ¿Saben cuál es el mejor modo de empezar? Empezar. Es decir, hacer una listita y empezar a tirarlo, porque a medida que yo lo voy tirando en un escrito, empiezo a enterarme de la complejidad. Y el otro modo, como ya se los hemos dicho para el caso de los casos, es estudiar. Tenemos que estudiar, por lo tanto, hay que estudiar los organigramas de actores de las tipologías de casos análogos. Me tengo que estudiar el organigrama de un hospital. Me tengo que estudiar, no me refiero al organigrama espacio-funcional, me estoy refiriendo al organigrama de actores. Uno entra en una web de nuestra facu y vos tenés rector, vicerrectores, tenés toda la organización de las facultades. Hagan la prueba y van a ver cómo, en general, gracias a Internet, entre otras cosas, uno puede acceder de manera muy rápida a los organigramas de muchas empresas. Hay unas especies de estructuras que a veces tienen hasta formitas parecidas a esto, que está acá. Entonces tenés, muchas veces las estructuras son bien verticales, entonces tenés una cabeza y después vas teniendo gente subalterna y después vas teniendo más gente subalterna. Esta estructura que está aquí, que se llama estructura jerarquizada, en este caso yo acá la puse para las actividades, pero un esquema de este tipo perfectamente aplica también para una estructura que explica la organización de personas. Tomo un poquito de aire y les pregunto y me responde alguno en el chat. ¿Se viene entendiendo lo que venimos hablando o es chinazo? Sí se entiende, sí se entiende. Bueno, 2 personas, 3. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué, sí, qué lindo! Bueno, qué emoción. Seguimos entonces. Seguimos entonces y nos vamos nuevamente a la pantalla. Me parte el alma las 2 o 3 personas que no lo están logrando, pero luego podrán verlo en videito. En la jerga mundana, definir las actividades de todos los actores es un viaje. Es un viaje. Sería de una complejidad impresionante. Hay empresas que se dedican a hacer eso, hay carreras que se dedican a eso, como la carrera de ingeniería industrial se dedica a sistematizar actividades. Es una cosa de una complejidad impresionante. A ver si me dice lo de la grabación. El tiempo, hasta acá sigue grabando. Bueno, si a ustedes les llegara a aparecer alguna ventanita que dice que esto no se está grabando más o algo por el estilo, porfa me avisan. Disculpe que soy nuevito en este circo. Por lo tanto, como nos tenemos que recibir en un ciclo lectivo, José quería recibirse alrededor del 10, 17 de diciembre a las 4:30, 5 de la tarde, no recuerdo bien. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Las actividades tienen que ser aquellas que definen ese actor. Por ejemplo, soy muy escatológico con el ejemplo, todo el mundo que forma parte del gran paquete
proveedor del servicio va al baño. Y muchos de los consumidores del servicio también van al baño. Los estudiantes y los proveedores, o sea, el staff docente, estoy hablando del caso de la facultad, el equipo de gestión, el equipo de logística va al baño. Pero no podemos hacer la actividad de ir al baño como una actividad que lo defina. Es cierto que la tenemos que poner, porque es cierto que las tipologías tienen que tener baños, pero lo que es cierto es que si yo empiezo a poner un sinnúmero de actividades colaterales que no definen a los actores, no voy a terminar nunca más. Todas esas son actividades en general comunes. Quizás justamente miren la coincidencia, toco el tema baño y cuando uno toca el tema baño pasa este fenómeno, que muchas veces se busca que los baños tengan discriminados los tipos de actores. En nuestra facu tan horizontal, por lo menos en el planteo de arquitectura histórico con el cual se hizo el diseño de esa facultad, el planteo era tan horizontal que el proyectista no puso baños en el subsistema, en la parte de espacio funcional, o sea, en las áreas de uso del subsistema de gestión. Por lo tanto, ya marchan al baño las autoridades cuando necesitan ir al baño y ahí se produce a veces un cruce de funciones. Tenía un argumento interesante el proyectista de la facultad, que era que si las autoridades tenían que ir al baño, al mismo baño de los alumnos, era un modo de enterarse de lo que estaba sucediendo en la facultad. Pero a veces ese argumento entra en colisión con otra superposición de funciones. Por ejemplo, si el proyecto no estuviéramos hablando de una facultad, sino que estuviéramos hablando de el área de tribunales, vos tenés en el consumo del servicio, vos tenés dos grandes grupos, el que está haciendo la demanda y el que es demandado, y muchas veces se da una belicosidad gratuita por un problema de arquitectura y porque no está debidamente separadas las funciones. Entonces, a veces, a pesar de que quiero pasar por alto las actividades que son comunes en una tipología, como ir al baño, tener un refrigerio, entrar, salir, etcétera, muchas veces reviso la opinión que di antes y digo, no, hay actividades que son comunes, pero que por la condición de actores tienen que estar separadas. Pueden llegar a ser los baños, pueden llegar a ser los ingresos, o pueden llegar a ser algún otro tipo de servicio. Por ejemplo, cuando uno entra a un hospital, hay una logística que tiene que ver con la higiene. Para el ciudadano común pre-coronavirus, la logística de higiene de un visitante común, de un consumidor común, era que siempre esté cargado el aparatito de alcohol al lado de la puerta para limpiarme. Uno entra al hospital y se limpia. Ahí hay una condición logística, tiene que estar resuelto que siempre el alcohol tiene que estar cargado para que los consumidores del servicio se limpien las manos adecuadamente. Ahora, hay algunos consumidores del servicio, como el paciente que necesita una cirugía, que necesita un tipo de logística. Él y el proveedor del servicio necesita un tipo de logística que tiene que ver con una higiene absolutamente distinta. O sea, quien va a operar necesita limpiarse de una manera, necesita higienizarse de una manera muy distinta. Entonces, sí hay actividades comunes que van cambiando también de acuerdo a los actores. Esas son las actividades comunes o compartidas. Entrar, ir al baño, tener refrigerio. Después hay actividades que son específicas y que, como dije antes, definen al actor de un subsistema. Entonces, por ejemplo, puedo tener actividades, hablemos de un actor típico del subsistema de logística, alguien que se dedica a limpiar. Puede haber actividades típicas de ese actor que lo definen. Y ahí empieza, y ahí se mide también la capacidad del proyectista de cuánto define la actividad y de cuánto define la serie de actividades, la cadena de actividades que permiten darle, identificar los atributos de ese actor y por lo tanto de ese subsistema. Una cosa es decir, el personal de limpieza limpia y la otra cosa es, Pedro llega, entra por la guardia, llega en una pequeña moto de pequeña cilindrada,
la estación en un determinado lugar, camina hasta el aparatito que le permite chequear su ingreso con la huella dactilar, luego va a un vestuario. En el vestuario se cambia, deja la ropa de calle y se pone el uniforme de trabajo y de allí se dirige a la cadena de lugares a los que tiene que ir para hacer mantenimiento y limpieza. Cuando uno empieza a definir un rol, o sea, una serie de actividades que definen un rol, las actividades van definiendo un rol de un actor de esa manera, más allá de decir limpia o barre o repara artefactos eléctricos, estamos ya metiéndonos en una resolución de proyecto de arquitectura de una precisión súper importante. Les digo que si bien esto podría sonar a que es una gran burocracia, imaginar todos estos pasos cuando uno dice, pero profe, ¿cuándo me voy a poner a proyectar? ¿Cuándo voy a empezar con las rayas? Tenemos instalada esa idea, producto de nuestra formación como arquitectos, que esto no es la arquitectura y que estar haciendo lo que en la jerga más mundana antes se llamaban las rayas, o sea, los primeros esquemas tridimensionales, es la real arquitectura y esto no. Entonces hay que desactivar esa idea. Por suerte tengo algunos estudiantes del ciclo anterior que perfectamente podrían dar testimonio del valor que tiene pensar tipológicamente la arquitectura. Implica estudiar, implica entender los organigramas de una empresa o los organigramas de una institución, implican hacer entrevistas, implican refinar la mirada, implican hacer este trabajo que es más como investigativo, pero es a la vez investigativo y creativo. ¿Por qué? Porque luego de las actividades, o en paralelo o en simultáneo, recuerden que la ley del juego que les hemos mencionado antes está en esta partecita, ¿no? Las iteraciones, ¿no? Entonces, perfectamente uno puede empezar a encarar el trabajo de este modelo haciendo las primeras definiciones, acá ya las tienen escritas, empezar a hacer listas de personas, de actores, acá ya los tienen, y empezar a listar actividades. Ese es un modo de encararlo. El otro modo es tomar esta dupla proveedor-consumidor, y empezar a hacer una distribución en este sentido. ¿Por qué nosotros ponemos todos estos y a veces ponemos primero el de logística? Porque en general nos olvidamos siempre de que las instituciones, los edificios públicos, las empresas, los espacios públicos tienen personal de logística, tienen personal de mantenimiento, tienen actores que se encargan de la gestión, que las instituciones tienen una parte de extensión a la comunidad, que es el resto de la comunidad que no va a consumir directamente un servicio. Entonces después en tu propuesta de centro cultural te empieza a aparecer tu biblioteca, te empieza a aparecer tu biblioteca comunitaria, te empiezan a aparecer una serie de actividades programadas para la comunidad. Es decir, cuando uno empieza a tener este pensamiento sistémico complejo, no complicado, es complejo, pero no es complicado, después busquen en el diccionario las explicaciones de ambas, uno empieza a considerar toda la matriz compleja de actores y no solamente esa parte más, si se quiere, romántica, donde uno imagina que tengo un hospital, tengo médicos y pacientes. Sí, tenés una parafernalia de actores detrás que no lográs dimensionar, y que esa parafernalia de actores que tenés detrás de esta primera dupla proveedor-consumidor son las que van sosteniendo el funcionamiento de todo el modelo completo. Cuando hablo de creatividad, quizás es cierto, ponerse a estudiar actores, organigramas de una empresa puede llegar a ser una experiencia bastante tediosa. Es tedioso esto. Definir actividades de un director o de la secretaria, definir actividades del Cita, de la Gaby, de Juancito, definir actividades de los chicos que limpian, definir actividades de nosotros los profes, que no solamente damos clase, hacemos investigación, docencia, extensión, puede llegar a ser un tedio. Pero luego empieza una dinámica creativa, y es
que uno tiene que ir viendo de qué manera suceden la gran complejidad de actividades, aquellas individuales y aquellas colectivas, que son las que definen a cada actor como miembro de un subsistema. Esas series de actividades empiezan a suceder en superficies y volúmenes de uso. Y acá es donde tenemos que dar un salto exponencial en el tipo de pensamiento. Yo siempre utilizo una expresión un tanto en tono de humorada, que es el sistema de diseño Bob Esponja, porque el sistema de diseño Bob Esponja muchas veces es ese modo de pensar la tipología donde yo estoy confundiendo funciones o actividades con locales. Y ese sistema Bob Esponja es que, bueno, hall, ingresar, y es un cuadrado de esponja, y luego busco un cuadrado de esponja para el zoom, y luego busco un cuadrado de esponja para las otras actividades, en esta tensión entre sirviente y servido, por ejemplo, en la tipología, y empiezo a tener una aglomeración de esponjas, por eso la humorada es que el sistema de diseño Bob Esponja no siempre te puede llevar de manera exitosa a un pensamiento innovativo de la tipología de tu propuesta arquitectónica. Ese sistema Bob Esponja es casi esto. Justo encontré este grafiquito, ahí puse el link en la hoja de trabajo número 3. Estas cosas se encuentran en FreePic, son vectores gratuitos que son brutales para armar a veces esquemas bidimensionales. Bueno, son gratuitos si uno hace una bajadita de unos 3 por día, si no son pagos. Pero por 3 por día puedes bajar un montón. En un mes puedes bajar 90, listo, ya tenés todo lo que necesitas para toda tu carrera. Ese sistema como Bob Esponja, en donde uno imagina a cada actividad con un local, es casi un esquema de este tipo. Esto es un esquema conceptual, ¿no? Naturalmente que necesitas para cada consultorio un espacio, es cierto eso. Pero me sirvió el dibujito para explicar el tipo de pensamiento, que si yo pienso para cada actividad un local, naturalmente me va a dar esto, el bloque para entrar, el bloque para cada uno de los consultorios. En una casa, el bloque del living, el bloque de la cocina, el bloque de los dormitorios. Muchas veces en el sistema de representación, fíjense que voy a hacer un lío bárbaro y nos vamos de nuevo a la hojita 3. No, a la hojita, bueno, a la representación acá, acerca de la representación en arquitectura, acá lo pueden leer, pero nos vamos a esta otra partecita del esquema, Tuki, vamos a la hoja 2, acá. Las representaciones, fíjense, la hemos puesto en la órbita más externa de todas. ¿Saben por qué la hemos puesto en la órbita más externa de todo? Porque de acuerdo al tipo de representaciones que llevemos adelante, entendemos la realidad de una manera. Entonces, naturalmente, si hago cubitos de esponja, uno por actividad, y confundo, típico error en el que confundo una actividad con un local, me va a dar un esquema de este tipo. Cuando yo empiezo a pensar la tipología desde otra perspectiva, que es de una perspectiva más sistémica, en donde series de actividades suceden de manera múltiple y compleja en superficies y volúmenes de uso, me empieza a dar esto. Alguien me puede decir, profe, pero eso es un lío bárbaro y tenés confundida la estación de enfermera con la cama del hospital, con un área de atención de primera instancia, con un área donde están los pasantes médicos. Sí, no, la idea no es que después el hospital funcione como un loft. Pero si tu pensamiento, el modo en que organizas tus sinapsis cerebrales, orientas tu pensamiento a imaginar un esquema de este tipo antes que de este tipo, luego podrás decir, che, viene una siguiente pregunta o una serie de preguntas. Acá las pusimos en este textito. Fíjense, luego deberemos en esta modalidad establecer actividades compatibles e incompatibles. Es cierto, es muy difícil tener compatibilidad entre una madre que está por ser madre y que está en ese momento de trabajo de parto y que está en una condición muy estresante y muy particular y que necesita una privacidad absoluta
confundir que puede compartir espacio con una persona que tiene la tapa de los sesos abierta y le están operando el cerebro, un neurocirujano. Disculpen la imagen tan escatológica, pero estoy poniendo cuestiones muy al límite. Es cierto, va a haber actividades incompatibles que van a necesitar separaciones en arquitectura y va a haber otras actividades que van a poder empezar a convivir y que van a poder tener integraciones de arquitectura. En estos dos dibujitos estoy poniendo el peor ejemplo que les puedo poner, que es el hospital, porque justamente el hospital muchas veces está armado, muchísimas de las actividades, la mayoría, de separaciones. Eso es cierto, y desde esa perspectiva quizás el ejemplo no es un gran ejemplo, pero me pareció interesante ponerlo porque si yo me empezara a desafiar pensar la arquitectura primero como un flujo energético de funciones y actividades y que luego las tengo que ir ubicando en superficies y volúmenes de uso, ahí la cosa empieza a cambiar. Al grupo, creo que de Camarero y compañía, que estaban con la idea de pensar en infraestructura adecuada, arquitectura adecuada para la atención sanitaria de emergencia en el marco de esta coyuntura, o sea, hospitales rápidos, buenos, bonitos, baratos. Le mandé los otros días un link que después lo puedo publicar aquí, o algunas de las dos jóvenes lo puede publicar después en el grupo de Facebook, en donde es cierto que estamos hablando de superficies y volúmenes de uso, pero ahí nomás, como correlato, lo estamos vinculando con los equipamientos, con los objetos y con las instalaciones, porque de repente un sistema de divisorios móviles puede empezar a resolver en un esquema de este tipo las necesidades de aislamiento y de integración que necesita el espacio arquitectónico en cualquiera de las funciones que se estén llevando a cabo, para que las funciones específicas puedan ser realizadas con absoluta eficacia. Por lo tanto, ahí sí que tenemos que desplegar un tipo de pensamiento iterativo. Vuelvo al esquemita, no porque me guste marearlos y estar cambiando de figuritas todo el tiempo. Esta flechita que vuelve y que da vuelta tipo rulito, o sea, la iteración, o sea, la recreación de un proceso, ese tipo de actitud es la que tenemos que desplegar en esta dinámica de superficies y volúmenes de uso con sus respectivos equipamientos. No podemos, ni aún en los esquemas más primitivos, pensar a la arquitectura primero como paredes, piso, techo. Total, después vendrá el decorador de interiores y le meterá lo que hace falta para hacer bien bonito el espacio. Eso es casi lo que deriva cuando estoy haciendo un proyecto de arquitectura con unas pulcrísimas, impolutas plantas súper modernas, súper miesianas, menos es más, liberadas de todo objeto gráfico que me perturbe la depuración perfecta para que salga bellísima en la revista El Croquis o en el sitio Plataforma Arquitectura. Ese tipo de pensamiento muchas veces hace, fíjense que de nuevo estamos en un problema de representación, que eliminemos la, la, la complejidad, la densidad, la saturación que puede tener el equipamiento, los objetos y las instalaciones en el pensamiento inicial de las superficies y volúmenes de uso que tienen que tener atributos con equipamientos, objetos e instalaciones que tienen que tener atributos. ¿Por qué esta tensión entre estas dos dimensiones, la superficie y volúmenes de uso y los equipamientos, objetos e instalaciones, los que proveen el mejor modo de solución de los ámbitos en donde esa dinámica de proveedor y de consumidor sucede? Es el mejor modo de resolverlo. Yo sé que hay uno acá al medio que nos está molestando que se llama movimientos, conexiones, intercambios, que ya lo voy a desarrollar. ¿Hay alguien ahí todavía? ¿O yo me quedé hablando solo?
Estamos. ¿Qué voy a hacer? Voy a detener la grabación y la voy a volver a activar. Tomamos 30 segundos de aire y ya largamos. Le metamos 5 minutitos de reloj. Ok, acá atentos, Martincito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pauso la grabación y 3 minutitos y ahí seguimos. Tuki, detener grabación.